Buenos días, hermanos. Hoy nos encontramos en un taller típico de carpintería, de los muchos que hay en nuestra ciudad del Cusco. Y nos hemos trasladado aquí porque hoy es un día muy especial. Hoy celebramos el Día del Trabajo. Y también estamos celebrando las fiestas de homenaje al patrono de todos los trabajadores, a San José Obrero. Casualmente este taller lleva el nombre de San José en homenaje a ese hombre, Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que ejercía el oficio de carpintero en este mundo. El trabajo, hermanos, es una actividad que podemos llamar esencial en la vida de todo ser humano. Es gracias al trabajo, con el esfuerzo, el sacrificio que implica que nosotros podemos llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Gracias al trabajo criamos a nuestros hijos. Gracias al trabajo podemos cuidar de nuestros padres. Gracias a una labor cotidiana podemos sacar adelante a nuestra familia y salir adelante nosotros mismos, a través de un estudio, a través de una compra de un terreno, de una casa, de algo que nos permita recordar que somos importantes para Dios y somos valiosos en este mundo. También el trabajo, hermanos, es una actividad que nos permite realizarnos como seres humanos. El trabajo hace del hombre más hombre y nos permite también recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y que por lo tanto parte de nuestra realización como hombres está en el gusto de trabajar, de ganarnos cada día el pan con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Sin embargo, hermanitos, cuando hablamos del trabajo en el sentido religioso, en el sentido bíblico, descubrimos con mucha tristeza que muchas personas entienden el trabajo como un castigo de Dios, que lo entienden como la sanción que Dios le dio al hombre por culpa de su pecado. Eso ocurre porque normalmente pensamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, donde después de haber pecado, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces, al interpretar ese pequeño pasaje bíblico, muchas personas han entendido que el trabajo es un castigo que Dios le da al hombre, que es una maldición que el hombre tiene que acarrear por culpa de su pecado. Nunca voy a olvidar a un hermano un tanto bromista que acostumbraba a decir que si el trabajo es castigo para los pecadores, entonces que trabajen los que pecan. Y él se sentaba tranquilo a descansar. Nosotros, hermanos, sabemos muy bien que esa es una interpretación equivocada del pasaje bíblico. ¿Cuántas veces he escuchado a algunas personas, incluso catequistas, que dicen que el trabajo es un castigo de Dios y que los judíos antiguos no acostumbraban trabajar, que veían el trabajo como un castigo, como una maldición, y por eso pusieron este pasaje bíblico? En realidad, hermanos, los judíos, en la cultura judía, el trabajo siempre ha sido muy bien valorado. Sabemos que los rabinos, los grandes maestros judíos, los sacerdotes que servían al templo, los maestros de la ley, incluso las personas llamadas intelectuales entre los judíos, acostumbraban trabajar. Veían en el trabajo parte del ser humano, parte de su esencia como personas. Tanto así, hermanitos, que incluso los rabinos decían que el padre que no enseñaba un oficio, un trabajo a sus hijos, ese padre le estaba enseñando a robar a su hijo. Entonces, sabemos muy bien que entre los judíos, las labores cotidianas, el trabajo, era algo muy bien visto en esa cultura. Sabemos que los maestros de la ley, por ejemplo, cuando iban a enseñar la ley o juzgaban de acuerdo a algún caso, algún problema en la comunidad, según la ley, recibían como sueldo el equivalente a su salario de trabajo de un día.
de lo que estarían trabajando en su campo, de lo que estarían trabajando en su taller, en su oficio. Los sacerdotes, cuando no atendían al templo, trabajaban en sus tierras, trabajaban en el campo, en el oficio que tuvieran. Esa era la concepción que el judío siempre ha tenido acerca del trabajo. En el capítulo 2, hermanos, cuando vemos nosotros la segunda versión de la creación del hombre, encontramos que cuando Dios crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén. Dice la Biblia, para que lo labrara y lo cuidara. Esa labrar y cuidar que menciona la Biblia es una figura que significa para que el hombre trabaje, para que trabaje en el mundo, para que lo saque adelante, para que lo administre en nombre de Dios y lo haga florecer en nombre de Dios. El hombre entonces, hermanos, ha nacido para trabajar y forma parte de su naturaleza el trabajar, el realizar una actividad que le permita sentirse realizado como creación de Dios en este mundo. Entonces tendríamos que preguntarnos cuál es la diferencia. ¿Por qué mientras en el capítulo 2 Dios pone al hombre para trabajar porque es su voluntad, en el capítulo 3, luego del pecado, resulta que el trabajo aparece como un castigo? La respuesta es bien sencilla y está en el nombre del jardín en el que puso Dios al hombre. El jardín que aparece en la Biblia, en el que Dios puso al hombre para que lo labrara y lo cuidara, es el jardín del Edén, que también se puede traducir, hermanos, por el jardín de las delicias o el jardín de los placeres, porque la palabra Edén proviene del hebreo edna, que quiere decir placer, gusto, gozo, solaz. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, todas las actividades que el hombre realizaba, las realizaba con placer, con gusto, le daban felicidad, le hacían sentir bien las actividades que realizaba. Pero después del pecado, siguiendo con las actividades, ya pierde sentido las cosas que hacía. No cambian las actividades, no cambia el trabajo, obviamente no cambia Dios. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el sentido en que el hombre ve las actividades que realiza. El trabajo que antes le producía placer, que le producía gusto, que le producía gozo, ahora se convertirá en una carga. Se convertirá en motivo de sufrimiento, se convertirá en un obstáculo para la felicidad del hombre. Por eso, cuando el autor bíblico escribió el tercer capítulo del Génesis, vio que las personas de su tiempo, al trabajar, sufrían. Estaban siempre sufriendo, renegando y veían el trabajo no con gozo y con placer, sino con cólera como motivo de sufrimiento. Y fue allí donde se consignó el capítulo 3 de la Biblia, del Génesis en la Biblia. Esa es la razón. Entonces, miren ustedes qué importante. Antes del pecado, las actividades del hombre le producían placer, gusto y gozo. Después del pecado, las actividades se convirtieron en una carga y en un sufrimiento. Con la llegada de Cristo, hermanos, el trabajo recupera su verdadera razón de ser. Jesús, cuando vino a este mundo, también trabajó. Jesús también aprendió un oficio y también con sus manos tuvo que ganar el pan de cada día. Sabemos que San José le enseñó el oficio a Jesús y los evangelios mismos nos dicen que cuando sus conciudadanos vieron a Jesús después de tiempo, lo primero que se preguntaban era, ¿este no es acaso el hijo del carpintero? Es decir, había un oficio que identificaba a la familia y que, por supuesto, siguiendo las enseñanzas de los rabinos de la época, Jesús había aprendido. Jesús trabaja. Jesús nos enseña que el trabajo no es humillación, que el trabajo no es una carga, que no tiene por qué ser motivo de sufrimiento.
Años después, cuando ya la iglesia estaba formada y ya se había fundado, San Pablo empezó a escribir sus cartas. Una de sus cartas fue escrita a la comunidad de Tesalónica. En la segunda carta que escribió a los tesalonicenses, tal parece que San Pablo se había enterado que había personas que no estaban muy acostumbrados a trabajar y que se estaban pasando el tiempo solamente pues perdiéndolo en otras actividades, posiblemente dedicándose a los chismes, a las habladurías, a sentarse a tomar el sol, como decimos nosotros, a lagartear. Y entonces escribió su carta a San Pablo, y en un pasaje de su carta dice que el que no trabaja, que tampoco come. Con ello quedó plenamente sancionado que el gusto de Dios, hermanos, es que el hombre trabaje. Entonces, ahí, hermanitos, encontramos el verdadero sentido del trabajo. A Dios le gusta ver trabajar al hombre, porque Dios también ha trabajado. Porque Dios trabaja cada día haciendo que el mundo salga adelante, a pesar de que muchos de nosotros estamos tirando en la rueda en sentido contrario. Dios trabaja y por eso también quiere que nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, también trabajemos. Y lo dejó claramente consignado en los libros bíblicos. Hoy día, hermanitos, el trabajo a veces resulta una terrible carga pesada para las personas. Pero hay que tomar en cuenta que a Dios le gusta, sí, que el hombre trabaje, pero que trabaje en condiciones que le permitan sentirse orgulloso, feliz con su trabajo. En el Día del Trabajo que celebramos el día de hoy, sería bueno preguntarnos, ¿nuestra sociedad permite que el trabajador se sienta orgulloso de su trabajo? Todos los trabajos, por humildes que parezcan, ¿pueden hacer que la persona se sienta contenta con su labor, con su trabajo? Cuando vemos que un empleador se aprovecha de las necesidades de sus empleados, cuando vemos que el que quiere salir adelante no puede, porque las personas que lo han contratado o que tienen el poder están siempre disminuyendo su oportunidad de salir adelante en esta vida y no le respetan sus beneficios laborales y no están dispuestos a darle la oportunidad de en su propio trabajo de poder, si queremos decir, crecer y desarrollarse, ¿cómo podemos esperar que la persona se sienta contenta con el trabajo? Nosotros, como buenos cristianos, estaremos llamados entonces, hermanos, a ser los primeros. Primero, si somos empleadores, a tratar bien a nuestros trabajadores. Que nuestros empleados vean que somos realmente seguidores de Cristo y que podemos hacer que nuestros empleados se sientan gustosos, contentos con el trabajo que realizan para nosotros. Y en segundo lugar, si somos empleados, Dios nos invita siempre a buscar la manera de que nuestros derechos sean respetados, no solo por nosotros mismos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestras familias, por nuestros hijos, que algún día también serán trabajadores. San José, hermanitos, era un trabajador. Él se dedicó en cuerpo y alma a trabajar para poder sacar adelante una familia. Se convirtió, por gracia de Dios, en patrono de todos los trabajadores y nos enseñó que el trabajo es bueno, que trabajar y llevar con esfuerzo el pan a nuestras casas es un derecho que nos asiste, pero es un derecho que todos tienen que respetarnos, que todos tienen que valorarnos y que nosotros, en nombre de Dios, estamos llamados a hacer que se respete en este mundo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy. Dios mediante estaremos comunicándonos en otra oportunidad. Un feliz día para todos los trabajadores y que el Señor les permita
siempre tener un pancito que llevarse a la boca allá en la mesa de vuestras clases. Buenos días.